Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, perdón. Hechos capítulo 10. Y vamos en esta noche solamente a leer los versos 1 al 8. Bendito sea el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos 1 al 8. Alabado sea Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo. Aleluya. Bendito el Si Señor. lo tenemos, vamos a leer la palabra de nuestro Dios de la manera en que estamos enseñados, aladamente. Gloria a Dios. Hechos capítulo 10, versículos 1 al 8. Aleluya. Leemos pues la palabra del Señor, convenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: sus oraciones y sus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Esta cosa trata de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Este pecado es necesario que haga. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Padre amado, Bendito Dios en esta noche, Señor. nos presentamos ante ti, Señor, Gracias por tu bendita agradeciéndote por este momento en el cual nos das la bendición, la oportunidad de venir ante tu presencia. Ahora, Señor, vamos a exponer tu palabra. lo que tú quieres Te preparar. ruego, Señor, que tú nos ayudes para que bajo la dirección de tu Espíritu Santo podamos presentar tu palabra, Señor. Dios de la gloria, sin ti nada podemos hacer. Padre de la gloria, tú tienes un propósito para con cada uno de los que aquí estamos, Señor. Ayúdanos pues a hacerlo, Padre, y a atender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Ocupe su lugar. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos leído este pasaje. Amén. ¿Sí? Bueno, le voy a ser honesto. Es la primera ocasión que tomo este relato para predicar. No es que no lo haya leído, sí lo hemos leído, pero hoy tuvimos la bendición de Dios de estudiarlo, de analizarlo, de ver qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y saben qué, hermano, lo que yo encuentro en primer lugar es que este relato en lo personal me da un poco de temor. Y mire, ya que el pasaje que hemos leído nos habla de un centurión llamado Cornelio. Amén. Este hombre, dice la palabra, que era piadoso, Amén. era temeroso de Dios con toda su casa, no solamente él. Y que además de eso hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bendito
¿qué podríamos decir? Un excelente cristiano. Un hombre que sin duda alguna centenares de ángeles le harán escolta para llegar al cielo. Pero qué terrible cuando el ángel le dice que él tenía que enviar, hermano, a Jope, ya que allí se encontraba el apóstol Pedro en casa de Simón el curtidor. Y dice el verso 6, él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Simón tendría que decirle lo que él necesitaba escuchar. Quiero que vayamos a este mismo capítulo, nada más que al verso 32. Ya cuando Simón llega a casa de Cornelio, Cornelio sale a recibirle, y Cornelio le cuenta que hacía 4 días que él estaba en oración cuando un ángel le visita. Y ahora las palabras de Cornelio a Pedro es: envían pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual ora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Primero le dice, hermano, que era necesario que hiciera Cornelio lo que Pedro le dijera. Ahora le dice: tú has venido aquí porque tú tienes una palabra de Dios para mí. Tú tienes una palabra que es necesario que yo la escuche. Es necesario que yo la atienda. Vamos al capítulo 11. En el verso 14, ya cuando Simón está dando la información de su visita a este centurión que era un gentil y que fue criticado porque había visitado a un gentil, vemos las palabras que dice Pedro en el verso 14. Él también refiere, y aquí amplía un poco más, aquellas palabras que que Cornelio tenía que escuchar. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, dice, y toda tu casa. Estos versículos, hermano, nos hace ver que Simón tendría que llevarle el mensaje de salvación a Cornelio. Por eso le digo que este relato debe causar en nosotros temor. Porque como decíamos al principio, podríamos decir por las características de la vida de Cornelio, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre, hermano, que daba limosna, un hombre que oraba a Dios, pero que él necesitaba escuchar el Evangelio. Y no solamente escucharlo, dice que era necesario. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos escuchado el Evangelio? ¡Gloria a Dios! Ahora, ¿qué clase de vida nosotros llevamos delante de Dios? ¿Somos piadosos? ¿Sí? ¿Somos dadivosos? Como dice aquí la Escritura, hay temor de Dios en nuestro corazón. Ayudamos al necesitado. Oramos a Dios siempre como lo hacía Cornelio. Mire, que la palabra de Dios en esta noche nos ayude a experimentar la salvación de nuestras almas. Más en ese tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, hermanos. No sabemos qué nos depara el día de mañana. No sabemos, bendito sea Dios, porque hasta este momento aquí en la congregación no ha habido algún enfermo. En las congregaciones, en las misiones tampoco lo ha habido. Pero sabe, hermano, que esta enfermedad es muy
terminante en la vida de la persona. Ahora, no solamente nos debe atemorizar eso, sabemos que todo esto está preparándose para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en verdad, hemos escuchado el mensaje de salvación. A Cornelio le dijo el ángel: es necesario que hagas lo que se te va a decir. Y no dudamos que el apóstol Pedro en el mensaje le habló de arrepentimiento. Cornelio no se puso a argumentar con Pedro: oye, a mí me dices que me tengo que arrepentir. Yo soy una persona que mantiene una comunión con Dios. Y mire que la aprobación no es, hermano, de él mismo, sino que del mismo ángel. Cuando el ángel le habla y le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria delante de Dios. En otras palabras, lo que tú has hecho fue aceptado por Dios. Tu clamor, Dios lo ha atendido. Pero es necesario que analices tu vida. Es necesario que consideres cuáles son tus caminos delante de Dios. Consideres que si no escuchas este mensaje, tú estás perdido. De que haya servido que hayas orado, de que haya servido que hayas dado limosnas, de que haya servido todo lo que tú has hecho, una vida temerosa. Dice la palabra que en otra versión dice que este hombre era justo. Es decir, lo que él hacía lo actuaba de una manera recta. Entonces, hermano, pero era necesario que él escuchara la realidad de las cosas. Y eso es lo que en esta noche quisiéramos presentar: el mensaje que debe ser oído. Sí, hermano. Hoy en día la gente no quiere escuchar de arrepentimiento. La gente no quiere escuchar de conversión. La gente no quiere escuchar que se le diga: mira, tu vida es mundana. No quiere escuchar que la ira de Dios vendrá sobre él, porque Dios ha determinado un día de juicio para la humanidad. Y qué terrible sería, mis amados hermanos, de que nosotros llegásemos a considerar que por lo que nosotros hacemos, como nosotros vivimos, eso llegásemos a pensar que nos garantiza estar en la mansión celeste, cuando en realidad las cosas son diferentes. Como decía Dios a Israel: mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Entonces es necesario que nosotros escuchemos. Es probable que ya hemos oído, pero atendamos a ese mensaje que debe ser oído. Por eso, hermano, alabado sea el Señor. El predicador trae un mensaje para ti, que vienes a la casa de Dios. Por eso, no te distraigas. Por eso no ignores el mensaje. Por eso no uses el mensaje como una broma. No, de ninguna manera Dios nos libre que sea así, porque el mensaje es para bendición de nuestra vida. Pedro llevaba un mensaje muy importante a este hombre. Ahora, a los que somos predicadores debemos hablar lo que Dios quiere que el pueblo sepa. Si el pueblo tiene que ser consagrado a Dios, tendremos que decir lo que Dios quiere. Si el pueblo tiene que tener cuidado para no involucrarse en este mundo, en los placeres, en los deleites, se tiene que predicar. Si la vida se está descarriando y es necesario que se predique lo que Dios quiere,
no hablar para que el pueblo se emocione, no hablar para que el pueblo quede conforme y el día próximo de culto puedan venir al templo. No, tendremos que hablar lo que Dios nos ha determinado. Vamos a ver este precioso mensaje y que quizá, hermano, nos falte tiempo. Quiero que vayamos a este mismo capítulo, al verso 34. Del verso 34 al verso 43 encontramos ese mensaje que Dios quería que Cornelio escuchara. Y por lo que vemos en los versos siguientes, del verso 44, vemos cómo Dios, hermano, derramó de su Espíritu Santo sobre quienes escuchaban el mensaje, dando Dios la aprobación que en verdad quienes escucharon este mensaje se arrepintieron de corazón, que Cornelio hizo a un lado sus obras, que Cornelio hizo a un lado esa vida espiritual que él llevaba, porque dice la Escritura que nosotros somos salvos no por obras. Amén. No por obras, porque la salvación viene por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Vemos lo que nos dice en el verso 36. Pedro, ya presentando el mensaje, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Y vean lo que dice: anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje que Dios quería que Cornelio escuchara? En que al venir Jesús a este mundo, como dice aquí la palabra, dice Jesucristo, es decir, ese Dios hombre, vino precisamente, hermano, para que por medio de ellos se tuviese paz. ¿Y qué nos dice eso? En aquel entonces, hermano, había problemas, había fricción entre la gente, los romanos con los judíos con los romanos, con los samaritanos. No había paz en ellos. Ahora, pero Pedro no se está refiriéndose a esa paz. Pedro va más allá de una paz común. Hermano, este mundo cuánta violencia tiene, cuánta anarquía. Hace unos días atrás, aquella que fue una potencia mundial, cómo se convirtió sus palacios, cuánta anarquía. Dice la palabra, ¿verdad?, que nación contra nación, reino contra reino vendría. ¿Qué es lo que la gente quiere? La gente quiere paz. El mundo completo quiere paz. Al grado que hace años un representante de la Unión de la ONU dijo: queremos la paz, venga de Dios, venga del diablo, de donde venga, pero queremos la paz. La gente ya está cansada de todo lo que vive. Pero sabe una cosa, el apóstol Pedro no se refiere a esa paz. Vamos a ver a qué paz se refiere. Qué hermoso que tenemos la palabra para entender lo que Pedro estaba diciendo. Vamos a ir allá en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, y vamos a dar lectura al verso 10. Y allí entendemos precisamente cuál es la paz que necesita el hombre, la cual nuestro Señor Jesucristo vino a traerlo. Dice la palabra: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Porque si siendo enemigos, entonces la paz que el hombre debe de tener, la cual vino a anunciar Jesús, era precisamente, hermano, aquella paz con Dios.
aquella paz con Dios. Aleluya, amén. La palabra del Señor nos menciona, hermano, también allá, hermano, en Efesios, que nuestro Señor Jesucristo vino a anunciar la paz. Gloria a Dios. Ese es el propósito, esa fue la labor de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en el verso 17, Efesios 2:17, y vino y anunció, dice, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A los que estaban lejos se refiere a los gentiles, a los que estaban cerca se refiere al pueblo de Israel. Pero esa paz vino a ser anunciada a todo ser humano. Entonces, ¿qué le está diciendo Pedro a Cornelio? Tú tienes un problema con Dios. ¿Sí? Tú tienes un problema con Dios. ¿Has sido buena persona? ¿Has sido una persona dadivosa? ¿Has sido una persona que ora, que bueno? Pero ¿a qué? Jesús vino con ese propósito. Y Cornelio, hermano, había escuchado de Jesús. Puesto que Cornelio mismo, puesto que el apóstol Pedro dice, hermano, en el verso 37 de Hechos 10, dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y con este anduvo, y cómo se mostró bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice Simón, algo que tú sabes, que Jesús vino a este mundo, algo que tú no ignoras. Ahora sabes por qué vino, porque Él te vino a traer la paz. ¿Sí? Porque aunque tú eres un centurión, aunque tú tengas un ejército a tu cuidado, a tu mando, mas sin en cambio tú tienes un problema. El problema no es con César, el problema no es con Israel, el problema es con Dios. Por eso San Pablo dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese es el mensaje que debe escuchar todo ser humano. Aleluya. Que aquel que no ha entregado su vida, su corazón a Cristo, aquel que no ha sido aprobado por el Espíritu Santo de Dios, tiene un problema con Dios. Somos enemigos de Dios. No solamente por naturaleza, sino porque diariamente, con nuestras acciones, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vivir, nosotros ofendemos su santidad. Es el mensaje que tenía que escuchar Cornelio, de que él tenía un problema con Dios y de que el único que podría, hermano, solucionar ese problema se llama Jesucristo. Así que, hermano, si el apóstol Pedro le dice: mira, has sido una muy buena persona, pero eso no te garantiza que tú te escapes del juicio de Dios, puesto que el mismo apóstol le dice en el verso 42 del capítulo 10 de Hechos: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él es el juez. Él, por medio de su sacrificio, por medio de esa obra redentora, Él te puede reconciliar con Dios. ¿Qué tienes que hacer? Dice el apóstol: solamente ellos tendrían que creer. ¿Sí? Ellos tendrían que creer que Jesucristo ya pagó por todo. Ahora, es algo maravilloso, hermano, comprender o analizar este texto o estos versículos. ¿Cómo es que usted y yo queremos ser salvos?
asistiendo a los cultos, no faltando a los cultos, portarnos bien en la casa, en el trabajo. ¿Cómo nosotros queremos ser salvos? O cuando se presenta la oportunidad del pecado, decimos lástima. Ese referido de aquel varón que cuando llegó a su comunidad, un grupo pagano, dice, él ya se había convertido, ya se había bautizado, y dice, lástima que soy cristiano. Sin vergüenza este. Porque si solamente fuera un simpatizante, creo que se iba a ir al baile. Hermano, cuando se presenta la oportunidad del pecado, se hace, se ejerce. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros todavía, hermano, llevamos la vida que queremos. Porque todavía nosotros vivimos en este mundo sin Dios. Probablemente con una religión, probablemente con unas buenas acciones, pero eso no garantiza nuestra salvación. Por eso el ángel le dijo a Cornelio, es necesario que hagas lo que te diga. Es necesario que te arrepientes. Es necesario que cambies de vida. Es necesario, pero tienes que creer en lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Así que ese es el mensaje que tenía que escuchar Cornelio. Y mire, ¿por qué Jesús garantizaba la salvación en la vida de Cornelio? Dice la palabra en el verso 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. El apóstol, como antes dicho, Lucas, quien es el escritor de Hechos, solamente está sintetizando el mensaje que le dio. Y no dudo, hermano, que ante esta palabra, a quien mataron colgándole en un madero, se lo pudo ampliar más. Y yo quiero, hermano, quizá no imaginarle, pero sí, probablemente Pedro utilizó Isaías 53, donde dice que Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Como cordero fue llevado al matadero. Hermano, eso es lo que Cornelio tendría que escuchar acerca de la obra redentora de Cristo. ¿Por qué? Porque no había otra forma en cómo reconciliar Dios a la humanidad consigo mismo. No había otra forma. Solo lo tenía que hacer por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que tú has escuchado una historia de Jesús. Has escuchado, no ignoras de lo que Jesús hizo, no ignoras que Jesús murió, pero ¿sabes qué? Cornelio murió por ti, por tus pecados, para que tú fueses reconciliado con Dios, para que tus pecados fuesen perdonados, para que tú tengas vida eterna. Él murió por ti, el justo por los injustos, para que tú seas llevado a Dios. Qué tremendo, hermano. Que algo en lo cual, recalco una vez más, Cornelio sí lo sabía. Cornelio estaría bien informado de todo este suceso, pero más Cornelio no sabía que Jesús murió por él, pero que también resucitó. Eso es lo que dice. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Sabes qué? Murió, pero también resucitó. ¿Para qué resucitó? Dice la palabra, para que seamos justificados, para nuestra justificación. Para eso nuestro Señor Jesucristo resucitó. Hermano,
Un mensaje claro, sencillo y conciso que Pedro presentó a este hombre. A este hombre, llamémosle de esta manera, que tendría todas las cosas, ¿sí?, para ganar. Mas sin en cambio, este hombre necesitaba escuchar el mensaje de salvación, ya que eso es lo que dice el apóstol Pedro. El propósito de él era hablarle para que él sea salvo, no bendecido, para que sea salvo, porque ya bendecido estaba, porque ayudaba al pueblo, porque era una persona que estaba en comunión con Dios, era una persona que daba limosna, era una persona justa, era una persona de buen testimonio. Mas sin en cambio, él necesitaba arrepentirse de sus pecados, pero no lo hizo, hermano, de labios, lo hizo con todo su corazón. La respuesta está en esto, puesto que el apóstol Pedro, mientras él hablaba estas palabras, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y dice el apóstol, ¿qué impide el agua a estas personas? Así que en ese momento fue una completa entrega a Dios. ¿Por qué? Porque él creyó con todo su corazón. Número 1, creyó, estuvo consciente que él tenía un problema con Dios, que él no estaba en paz con Dios, y que solamente por medio de la obra de Jesucristo tendría esa paz. Es por eso, hermano, que cuando nosotros entregamos nuestra vida, nuestro corazón a Cristo, hay una paz en nuestro interior. ¿Usted la ha tenido? ¿Usted la ha experimentado? Hermano, esto, como volvemos a decir, nos enseña muchas cosas. Nos enseña a que lo que nosotros hagamos no garantiza nuestra salvación. ¿Podremos ser bendecidos? Sí, podremos ser bendecidos. ¿Podremos ser ayudados? Claro que sí, pero eso no garantiza nuestra salvación. Es por eso que la pregunta en esta noche es: ¿ya entregaste tu corazón a Cristo? ¿Sí? ¿A quién le pertenece tu vida? ¿A quién? ¿Cómo será de manifiesto que yo le pertenezco a Él? ¿Cómo se considerará o cómo se verá que mi vida le pertenece a Él? Precisamente cuando yo renuncio al pecado, a todo lo malo, y solamente vivo para aquel que murió por mí. Solamente de esa manera sabré que he sido perdonado. Solamente de esa manera sabré que soy salvo por la obra de Cristo, no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo realizó por mí en la cruz del Calvario. Póngase en pie en esta noche. Alabado sea el Señor. Hermano, espero que Dios me haya explicado. ¿En qué confías tu salvación? Y si tu confianza está por lo que tú has hecho, por lo que tú has vivido, ¿por qué no le dices al Señor: Señor, hasta hoy he tratado de lograr, de merecer mi salvación? Pero dice la palabra que somos justificados gratuitamente. Sí. Somos justificados gratuitamente. Si no le has entregado tu vida, tu corazón a Cristo, hazlo en esta noche. Hazlo en esta noche. Renuncia a todo aquello que es pecado. Renuncia a todo aquello que deshonra el nombre de Dios. Renuncia a todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Y por qué no le entregas tu vida, tu corazón a Él? Y podrás gozar de la vida eterna que Cristo Jesús nos da. Padre de los cielos, en esta noche, Dios eterno, es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, Señor. No sea que nos deslicemos. Señor glorioso, tú nos hablas a través de este pasaje, oh Dios bendito, acerca de nuestra
nuestra salvación, Padre, acerca, Dios mío, de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestro corazón, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia, que nuestra salvación la confiemos en su totalidad, en lo que tú has hecho por nosotros, oh Dios, en aquel sacrificio realizado en la cruz del Calvario, Señor, y que podamos con fe, Señor mío, recibirle y sobre todo, Padre, andar de acuerdo a tu voluntad, a tu propósito, Señor, con el cual tú nos has llamado, Señor. Pero si aún, Dios mío, en nuestra carne se manifiesta el descontento, la rebeldía, Señor, contra ti ten misericordia de nosotros, Señor bendito. Oh Dios todopoderoso, ayúdanos, Señor mi Dios, porque si nuestra salvación hemos confiado en lo que nosotros hacemos, Señor glorioso, seríamos dignos de conmiseración, mas sin en cambio, Señor, todo te lo debemos a ti. Ayúdanos pues, Señor bendito, aquel corazón, aquella vida, Señor, que no ha sido entregada a ti. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú traigas obra y salvación en aquella vida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. No permitas, Señor, que nadie perezca. No permitas que nadie, Señor, viva sin ti en este mundo, Dios eterno. Dale la oportunidad de la salvación de su alma. Dale la oportunidad de reconciliarse contigo por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera poder hacer tu voluntad cada día. De esa manera poder servirte. De esa manera, Señor glorioso, poder estar siempre delante de tu presencia. Ayúdanos pues. Tú conoces nuestra vida, nuestro corazón. Si hasta este momento, Señor bendito, hemos considerado, Señor eterno, nuestra comunión contigo, nuestra vida delante de ti, Señor, oh Dios agradable, no permitas que eso suceda, sino que a lo contrario, Dios eterno, podamos cada día vivir para ti, Señor de la gloria. Gracias te damos pues por tu palabra, tu Espíritu Santo, obre la vida en el corazón de